el convertidor tiene que generarnos a partir de una fuente, de una batería 1224, generarnos un voltaje en un barraje DC de 190 voltios. 190 voltios, ¿ok? Y la potencia, ¿por qué? Porque resulta que en el laboratorio está una potencia muy baja, porque en el laboratorio las fuentes que tenemos son fuentes de baja potencia. Entonces, las fuentes que tenemos son fuentes de 3 amperios. Entonces, por eso seleccionamos una potencia baja, de 10 vatios, para poderla manejar, para poder manejar eso con las fuentes. Si tuviéramos baterías, podríamos trabajar aquí con potencias de 100 vatios, 150 vatios. Pero como no disponemos de esas baterías, entonces por esa razón es que se tienen estos valores de 190 voltios a la salida DC y que manejen potencias de 10 vatios. Entonces, el análisis preliminar que tenemos que hacer es el estudio de esos temas. Ya los hemos estudiado, ya cubrimos esos temas en la clase. Los convertidores aislados, el convertidor push-pull y el filtro CD de alta frecuencia. Las últimas clases las dedicamos a esto, a ver cómo determinamos el valor de la inductancia y de la capacitancia en los convertidores aislados, porque ese filtro es común para los convertidores puente, semipuente y push-pull. La parte del secundario es idéntica y entonces ese filtro se utiliza para esos convertidores. Entonces ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que presentar ustedes aquí? Ustedes tienen que presentar esa información básica de qué es un convertidor aislado, cuándo se utiliza, por qué se utiliza, qué topología se utiliza. O sea, una información realmente no muy extensa, pero sí precisa, que nos permita ver al leerla, que entienden qué es lo que está ocurriendo con este tema, que ustedes lo dominan. ¿Okay? Igual, cuál es la naturaleza del convertidor push-pull, qué topologías utilizan el push-pull, ¿sí? Cuál va a ser la topología que ustedes van a utilizar, ¿ok? A su conveniencia. Y entonces es importantísimo siempre para uno poder o sea, para uno transmitir que uno conoce la operación de un dispositivo, la mejor evidencia es que yo pueda dibujar la forma de onda. La forma de onda de ese circuito en diferentes elementos, en este caso, en el primario y en el secundario. Me interesa conocer cómo son las formas de onda en los transistores, en el primario, y en el secundario a la salida del convertidor y en la carga. Entonces, esto es un tema que también ustedes pueden utilizar información de cualquier libro o de internet. Lo importante es que no sea un copia y pegue, no, sino que sea escrito por ustedes, que uno al leerlo se dé cuenta de que son sus palabras, de que no es un texto copiado de un libro, no, sino que es a través de sus palabras, y entonces en ese momento uno capta que el estudiante entiende qué es lo que está escribiendo, que no es una actividad de copiar y pegar, no. Es que se evidencie en el escrito que las personas que escriben saben qué es lo que están escribiendo. Entonces, que han entendido el concepto del tema que se refiere. En la parte de la planificación, entonces, aquí tenemos que describir esta operación en detalle ya. Vamos a dibujar las formas de onda de voltaje en el transistor y a la salida, ¿sí? Pero también aquí falta, debemos dibujar la forma de onda de la corriente, ¿sí?
Recuerden que nosotros tratamos ese tema en la teoría, ¿no? La forma de onda de corriente en el primario, en el secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer primero una aproximación teórica del comportamiento. Después eso lo vamos a simular. Y entonces en la evaluación del laboratorio, lo que hacemos básicamente es una comparación entre los resultados de la simulación y los resultados de la teoría. ¿Ok? Lógicamente, la simulación utiliza modelos más elaborados, mucho más elaborados que los modelos circuitales con los cuales trabajamos acá. Acá trabajamos con modelos circuitales lo más simples posibles, mientras que la simulación trabaja con modelos bien elaborados, total que el resultado de la simulación es un resultado que es mucho más cercano a la realidad y por lo tanto distante de este. Entonces, hay que tratar de explicar por qué esas diferencias ocurren sobre todo en las formas de onda. ¿Ok? Esta parte 2 y esta parte 3 no las hacemos porque esas se hacen cuando hay que ejecutar la práctica en el laboratorio. ¿Sí? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 no la vamos a hacer. O sea, lo que vamos a hacer es el 1, el 5, el 6 y el 7 en la parte de planificación. No hacemos ni el 3, ni el 4, ni el 5. Entonces, elaboramos un programa de mediciones. En este circuito, ¿cuáles son los parámetros que vamos a medir? Porque esos son los que vamos a determinar en la simulación, ¿sí? Entonces, debo tener en la simulación las mismas formas de onda que he dibujado en la parte de la teoría. ¿Sí? Y vamos a ver que aquí aparecen una cantidad de rectas. Recuerden, cuando veamos la forma de onda, recordemos, eso no va a aparecer acá, porque aquí utilizamos modelos, el modelo ideal, completamente ideal, el modelo más sencillo ideal. Mientras que aquí son modelos más elaborados y más cercanos a la realidad. ¿Por qué? Porque se incluyen la resistencia, las inductancias de dispersión, se incluyen los parámetros que describen un comportamiento más real, ¿ok? Entonces, con eso prácticamente terminamos el laboratorio. Realmente no tiene mucho trabajo. Este laboratorio no tiene mucho trabajo. Simplemente y les va a servir a ustedes como preparación para el examen. Este laboratorio, si lo hacen antes del examen, les va a servir para preparar este tema. Esa es la idea. Que entonces al realizar usted este informe, les sirve para conceptualizar y profundizar en el tema de los convertidores push-pull. Muy bien. ¿Alguna duda sobre lo que espero que ustedes hagan en este laboratorio? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por ahora no, ingeniero. Bueno, cualquier cosa que tengan, procuren hacerlo. Vamos a dar plazo para que no se sientan tampoco tan presionados, pero sí les aconsejo que comiencen a trabajarlo. Pero la entrega formalmente la vamos a dejar para de este domingo en 7 días, después de que hayamos tenido el examen. O sea que simplemente lo que van a preparar para el examen, que sirva para el laboratorio, pero la formalidad de la entrega la dejamos para el otro domingo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ok, ingeniero. Sí. Ok, entonces sería para el domingo, hoy sería 13, 14, 15, 22, para el domingo 22, ¿estamos de acuerdo? Ya Sí. prácticamente en las postrimerías ya del mes de noviembre, ¿sí? Cuando ya comienza a oler los villancicos, ¿eh? Villancicos virtuales, todo virtual, ¿verdad? Listo, ingeniero. Ok, que tengan una feliz tarde, Jessica, Fabián, todos los demás. Ingeniero. Gracias. Igualmente, ingeniero. Que todo les salga bien. Ingeniero, que la pasen muy bien. Bueno, Eric, Hasta luego. Sebastián, felicidades, Kevin, Hasta luego.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Patricia. Hasta luego, Juliet. Ingeniero, mañana hay asesoría. Sí, mañana tenemos asesoría en la tarde. ¿Oyó? Total que cualquier Bueno. pregunta que tengan para mañana del examen, recordemos lo siguiente, antes de que se nos vaya, ¿no? El examen no va sino hasta convertidores de CDC, ¿ok? Ah, listo, ingeniero. Se olvidan de lo que vimos en la clase de hoy y de lo que vamos a ver en la clase en la semana que viene, ¿oiga? Cerramos con convertidores CDCD. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señores. Bueno, muy bien. Para que, Sí, no, señor. para que no se sientan tan presionados. Bueno, hasta luego y felicidades. Bueno, hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades.